1, versículo 15, ¿verdad? Estamos, los miércoles estamos teniendo lo que es la clase bíblica acerca del libro de los Hechos, ¿verdad? Y vamos ahí estamos en el capítulo 1, vamos a empezar el Hechos 1, versículo 15, ¿verdad? Y el miércoles pasado hablamos de este tema, una iglesia esperando, hermanos. Miren, ahí se lo voy a apuntar, ahí están en la pantalla, ¿verdad? Para que recordemos de lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Hablamos de que el Señor había resucitado de entre los muertos, hermanos. Les dijo a los discípulos, a los apóstoles, que esperasen en Jerusalén, ¿verdad? Y, hermanos, cuando estaban ellos esperando ahí, pues no estaban sin hacer nada, ¿sí? Sino ellos estaban ocupados, ¿verdad? Miramos de que ellos se estaban congregados, hermanos. Estaban orando y estaban unidos, ¿verdad? Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de que se estaban congregando, ¿verdad? Dice, bueno, hablamos de que se estaban congregando, estaban orando, estaban unidos, pero vamos a hablar de que se estaban organizando. Miren, dice ahí en el versículo 15, vamos a darle lectura, hermanos, hasta el versículo 22, miren. Dice ahí en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha diestra su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echando suertes, la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Miren, hermanos, en esta segunda parte de este estudio de una iglesia esperando, ¿verdad? Vemos de que los apóstoles, hermanos, estaban esperando la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, le dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, así como ellos están esperando, ¿verdad?, que llegara el Espíritu Santo, ahora nosotros también estamos esperando ¿a quién, hermanos? ¿Verdad? Estamos esperando a Cristo, al Señor, que venga por segunda vez, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué más debemos de hacer cuando la iglesia está esperando? Bueno, ya dijimos que debemos de congregarnos, debemos de estar orando, debemos de estar unidos, ¿verdad? Pero lo que acabamos de leer también habla de que debemos de organizarnos, ¿verdad? Cuando hablamos de organizarnos, hermanos, estamos hablando de que cada quien tiene que tomar su lugar, ¿verdad? Hermanos, en la iglesia venimos a trabajar, ¿verdad? Venimos a
a tomar parte de un trabajo, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, nos ha dado conocimiento, nos ha dado sabiduría para hacer algo dentro de su iglesia, ¿verdad? Para que de esa manera el evangelio pueda prosperar. Entonces, fíjense, aquí hermanos, la iglesia en cierta manera estaba desorganizada, porque encontramos cuántos apóstoles había. Había 11, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos deberían de ser? 12, ¿verdad? Así como el Señor los había designado cuando estaba aquí durante su ministerio, ¿eh? Hermano, y es que miren, una iglesia organizada siempre va a tener éxito, va a poder superar las pruebas y va a poder llevar a cabo sus metas, ¿verdad? O sea, hermano, si nosotros debemos de estar unidos para hacer algo bueno, para hacer buenas obras, ¿verdad? Si alguien tiene necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues ayudarlo, ¿verdad? Pero hermanos, por eso debemos de estar organizados, ¿verdad? Miren, en cualquier empresa hay una organización. En una empresa hay varios departamentos. Miren, está el departamento de ventas, está el de compras, está el de cuentas por pagar. Hay un líder, ¿verdad? Bueno, yo trabajé en maquiladora, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí trabajamos en una maquiladora, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad? Y hay una organización, ¿verdad? Está el supervisor, está el gerente, ¿verdad? Bueno, en la iglesia es lo mismo, hermano. El Señor, si estudiamos la Biblia, habla de que la iglesia es una iglesia, debe ser una iglesia organizada, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es un Dios de orden. Entonces, hermanos, debemos de trabajar en esa preparación, ¿verdad? Para estar organizados. Miren, según el texto que acabamos de leer, lo que sucede es de que Dios guía la mente de Pedro, ¿verdad? Y se pone en pie, ¿verdad? Y empieza a hablar ¿a quién? A los hermanos, ¿verdad? Y hermanos, Pedro habla, ¿verdad? Y les menciona que hay alguien que está faltando, ¿verdad? Necesita a alguien, tiene que ser reemplazado, ¿verdad? Sabemos de que, hablando de Judas, hermanos, el que había traicionado al Señor, ¿verdad? Y miren, y esto no era algo opcional, era algo necesario. Miren, miren, vamos a leer el 21. Vamos a ir desglosando lo que estamos leyendo ahí, hermanos. Fíjense, vamos a ir desglosando lo que acabamos de leer. Fíjense lo que dice, es necesario. Cuando hablamos de algo necesario, ¿a qué nos referimos, hermano Ulises? ¿Verdad? Tiene que ser, así es. Es como el agua, ¿verdad? Si no tomamos agua, ¿qué va a pasar? Es algo necesario en nuestra vida. Es como el alimento, si no comemos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Bueno, así también, dice Pedro, es necesario pues que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hermano, este reemplazo de Judas era parte importante de la preparación, ¿verdad? Antes de que llegara el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no podía llegar, hermanos, ¿verdad? Hasta que estuviera completo el equipo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque tenían que ser 12 apóstoles, hermanos, ¿verdad? Ahora, pregunta, hermanos, ¿por qué era necesario el reemplazo de Judas? ¿Por qué era necesario, hermano? Miren, no se trataba de reemplazar apóstoles a cada rato, ¿verdad? Porque, miren, allá en Hechos 12, versículo 2, habla del primer apóstol que murió, hermanos, que fue mártir, ¿verdad? Acuérdense que había persecución contra los cristianos y al apóstol Jacobo, ¿saben cómo murió, hermanos? Miren, murió decapitado, le mocharon la cabeza,
Así murió el primer apóstol. Hermano, y cuando sucedió eso, no hubo una reunión y dijeron, no, pues vamos a ver a alguien, a que alguien lo reemplace. ¿Sí, hermano? O sea, no se trataba de estar reemplazando a cada rato, ¿verdad? Hermanos, entonces, miren, ¿por qué era necesario que Judas fuera reemplazado? Bueno, la respuesta está ahí en el versículo 25, hermano, miren, aquí mismo. Ahí está la respuesta de por qué tenía que ser reemplazado, ¿verdad? Dice, para que tome la parte del ministerio y apostolado que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea, Pedro nos dice, hermanos, que Judas, ¿saben qué es lo que hizo Judas ahí? Hermanos, dejó su ministerio, ¿verdad? ¿Por qué lo dejó? Dejó su ministerio y apostolado. ¿Por qué lo dejó, hermanos? Por avaricia, ¿verdad? Por amor al dinero, ¿verdad? Porque le ofrecieron, ¿cuántas? ¿Qué le ofrecieron? 30 monedas de plata. Hermanos, entonces, ¿cuándo sucedió eso, hermanos? Que Judas dejó su ministerio. ¿Saben cuándo sucedió? Hermanos, porque estaban en el aposento alto, cuando el Señor celebra la Santa Cena. Celebra la Pascua y los instituye la Cena del Señor. Y hermanos, dice que ahí se le metió a Judas el diablo. Y salió de ahí. ¿A dónde fue? Allá con los enemigos, ¿verdad? Y le dieron el dinero y regresó y luego y entregó al Señor, ¿verdad? Y venía con una turba y entregó al Señor. Y ahí es donde él dejó su ministerio. Entonces, según lo que estamos leyendo, nos enseña que Judas tenía que ser reemplazado, no porque murió, ¿sí, hermano? Sino porque dejó su ministerio y apostolado, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, apostató de la fe, desertó de las filas del cristianismo, ¿no? Entonces, este incidente fue un duro golpe para el grupo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando un grupo se separa, llega a ser un grupo débil. Hermano, entonces el Señor quiere que entendamos que la iglesia debe estar organizada, ¿verdad? Porque la organización va a producir ¿qué? Fuerza, ¿verdad? Entonces, miren, simplemente, ¿cómo es más fácil empujar un fierro pesado, hermanos? ¿Con 3 personas o con 10 personas? ¿Verdad? ¿Con 10? ¿Verdad? Como dicen, entre todos no pesa el muerto, ¿verdad que sí? Ay, sí es cierto, hermanos. Cuando alguien se muere, está bien pesadote, ¿verdad? Pero uno solo no va a batallar, pero ya entre 2 o 3 ya no pesa tanto el muerto. Entonces, hermano, estamos hablando de que necesitamos estar organizados, necesitamos estar unidos para llevar el propósito que tiene el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, fíjense, después de la terrible caída de Judas, hermanos, hermanos, mira, acuérdense que también algo parecido sucedió con Pedro, ¿verdad? Con Pedro, ¿qué pasó? Negó al Señor, hermanos, él fue restaurado, ¿verdad? Después, hermanos, porque él tuvo un arrepentimiento sincero, ¿sí se acuerdan? O sea que, hermanos, dice que la Escritura, que Judas tuvo la tristeza que produce el mundo. Hermano, ¿el mundo qué te produce una tristeza buena o mala? ¿Verdad? Mala, ¿verdad? Porque después, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Verdad? No, yo soy bien malo, yo no merezco el perdón de Dios, y se salen por la puerta ¿qué? ¿Verdad? Por la puerta falsa, ¿verdad? Y muchos se suicidan. Pero también, hermano, Pedro había negado al Señor, pero hermano, él lloró también, pero él sintió esa tristeza que procede de Dios, ¿verdad? Que produce arrepentimiento.
¿verdad? Arrepentimiento es un cambio de vida, ¿verdad? Y la vida de Pedro fue restaurada, ¿verdad? Allá en las orillas del mar de Galilea, allá en el capítulo 21. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que le preguntaba el Señor? El Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que todos ellos? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, Señor, yo te amo. ¿Y cuántas veces les preguntó? 3 veces, hermanos, ¿verdad? Y hermano, él confirmó, hermano, y al final Pedro le dijo, Señor, tú sabes, tú lo conoces todo, tú conoces mi corazón, tú sabes que sí te amo. Y pues sí, hermano, sí lo amaba. Pedro amaba al Señor, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué le dijo? Pues apacienta, ¿qué? Apacienta mis ovejas. Entonces, hermano, fíjense, él no solo demostró con palabras, ¿verdad?, sino también con hechos, que él tuvo un cambio verdadero, a diferencia de Judas, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, hermanos, también de Hechos, también vemos que Pedro enfatizó que Judas realmente fue un apóstol. Piensa, hermano, o sea, Pedro está relacionado, o sea, él entiende lo que está diciendo, porque ¿quién es el que está hablando? Está hablando Pedro, hermanos, ¿verdad? Y Pedro sabe lo que le sucedió a Judas, ¿verdad? Entonces, hermano, Pedro enfatizó que Judas realmente fue un apóstol, ¿verdad? Judas fue seleccionado por las habilidades y el potencial que tenía Judas. Él recibió todos los derechos y privilegios de un apóstol. ¿Sí, hermanos? Miren, bueno, de hecho, sí es cierto que en el Antiguo Testamento estaba profetizado que, ¿qué, hermanos? Que al Señor lo iban a, ¿qué? A traicionar. O sea, ya había alguien, ya estaba escrito que alguien lo iba a traicionar, ¿verdad? Hermano, pero allá no se nos da el nombre. Es decir, hermanos, nosotros con nuestras decisiones podemos cambiar el rumbo de ¿qué? De nuestro destino, ¿verdad? O sea, las decisiones que nosotros tenemos, cambiamos el rumbo de nuestro destino, ¿verdad? Entonces, fíjense, el problema de Judas, hermanos, no era que fue un diablo desde el principio, ¿verdad que no? Nada. ¿Sí lo han leído en la Escritura? En los Evangelios. Judas no fue un diablo desde el principio, ¿verdad? Porque acuérdense, dice que allá en Mateo, después de que estuvo en la cena, ahí es donde se le metió el diablo. ¿Sí, hermano? Entonces, fíjense, él no comenzó en lo bajo y se fue más abajo. ¿Sí, hermano? Judas, ahí va, Judas no comenzó abajo y se fue más abajo. No, Judas comenzó más bien en lo alto y después cayó muy abajo, hermanos, ¿verdad? Y esta es una advertencia para nosotros los cristianos. Hermano, por eso dice 1 Corintios 10:13. Bien, dice 1 Corintios 10:13, no ha sobrevenido ninguna tentación que sea que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí, hermano? O sea que lo que está diciendo Pablo es de que la tentación que tenemos no es una tentación de que hermano, viene que es sobrenatural. No, las tentaciones que tenemos son humanas y las podemos vencer, ¿verdad? Hermano, pero dice Pablo, que tenemos que resistir, ¿verdad? Para que Dios pueda dar la salida. Entonces, hermano, también el apóstol Pablo dijo, el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga, ¿verdad? Y es que, hermanos, si no nos cuidamos, puede ser que hoy estemos con Cristo, hermano Javier, pero mañana estemos sin ¿quién? Sin Cristo, ¿verdad? Si hermano, el diablo nos vence y el diablo nos gana,
ya no, algún día no, ya no vamos a estar aquí. ¿Sí, hermano? ¿Qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar lo que Judas. Vea, y al último vamos a saber, no, ¿qué le pasó allá al hermano Saúl? No, le entró a la droga y se tiró un balazo. ¿Verdad que sí, hermanos? Pues así sucede. Si nos apartamos de Dios, si nos dejamos de su mano, nos puede llegar a pasar lo que a Judas, hermano. Miren, pero ¿qué sigue? Miren, fíjense lo que dice el 18, ahí en Hechos 1:18, miren. Fíjense lo que dice. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí Lucas, el escritor, hace un paréntesis, ¿verdad?, para explicar lo que sucedió con Judas, ¿verdad? Es un relato de la muerte de Judas. El paralelo que encontramos aquí, hermanos, lo podemos encontrar allá en Mateo 27, del 3 al 9, ¿verdad? Entonces, estos pasajes hablan del trágico final de una vida que prometía mucho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí la escritura, hermanos? Miren, vamos a hacer un resumen de lo que sucedió con Judas. Miren, Judas, ¿qué es lo que hizo, hermano Donaciano? Para empezar, desde un principio. Traicionó al Señor, ¿verdad? Le dieron las 30 monedas y luego llevó a la gente allá en el Getsemaní, ¿verdad? Pero era un lugar donde nadie conocía, solamente los apóstoles. Y llevó a la gente, a los enemigos, los llevó hasta ese lugar, y con un beso, ¿qué? Un beso hipócrita, ¿verdad? Maestro, anda. ¿Cuál maestro? Si venía a entregarlo, ¿verdad? Entonces, para empezar, fíjense, empezó la traición. Y luego prendieron al Señor, hermanos, y se lo llevaron a la casa de Caifás, al del sumo sacerdote. Y allá lo golpearon y lo maltrataron, hermanos. Y cuando Judas se dio cuenta, hermanos, de eso, sintió remordimiento en su mente, hermano. Y dice que regresó allá con aquellos, con los enemigos. Y hermanos, y les tiró las 30 piezas de plata, vean, que les había dado, vean, a los enemigos. O sea, se las regresó a los enemigos, los que se las dieron, se las volvió a regresar. Y Judas en ese momento, hermanos, dice que se salió. ¿Y qué hizo? Se ahorcó, ¿verdad? Salió y fue y se ahorcó. Y dice aquí que su cuerpo, hermanos, quedó colgado. ¿Y su cuerpo qué le pasó? ¿Qué le pasa a un cuerpo, hermanos? Pues empieza a podrir, ¿verdad? Se pudrió, hermanos. Y esta pudrición provocó que su cadáver cayera a tierra. Y cayó a su campo, que se llama el Aceldama, ¿verdad? Que es un nombre en arameo. Aceldama es un nombre en arameo que quiere decir campo de sangre, ¿sí? O también conocido como el campo del alfarero. ¿Saben por qué se le llama campo del alfarero también ahí? Porque de ahí se extraía tierra roja con el que hacían las ollas de barro, ¿verdad? Entonces, este campo, hermanos, los sacerdotes lo compraron con las 30 monedas que recibió Judas Iscariote para vender al Señor, y que a partir de entonces se dedicó ese cementerio para los extranjeros. O sea, si llegaba alguien de fuera y se moría, no lo enterraban allá con los judíos. Como era extranjero, lo enterraban ahí en el campo que compraron de Judas, hermano.
Entonces, de manera que aquí encontramos una descripción gráfica fea y repulsiva de la vida de Jesús. ¿Sí, hermanos? Y eso, hermanos, ¿por qué lo está mencionando la Escritura? Porque tiene un propósito, ¿verdad? Tanto para los cristianos del primer siglo, como también para nosotros, ¿verdad? O sea que esto es lo que nos puede pasar a nosotros, hermanos, cuando traicionamos al Señor. El pecado va a traer consecuencias. ¿Sí, hermano Javier? O sea, todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará, ¿verdad? Entonces, hermano, miren, ¿qué sigue diciendo el versículo 20? Miren, dice, sí, sigue diciendo ahí el versículo 20. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos. O sea, que esto ya estaba profetizado, hermanos. Pero acuérdense, si Judas hubiera tomado otra decisión, no hubiera sido él el traidor. Vea, dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se hacha diestra su habitación y no haya quien more en ella, ¿verdad? Y luego que esta viene siendo una profecía de David, hermanos. Dice, y tome otro su oficio, ¿verdad? Y luego sigue el 21 y 22, que sigue diciendo, es necesario pues que de entre estos hombres que han estado con nosotros juntos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿verdad? Entonces, miren, según lo que acabamos de leer, hermanos, estos son los requisitos para poder ser apóstol. ¿Sí, hermano Ulises? O sea, para poder ingresar a ese privilegio, a ese grupo de los 12 apóstoles, tenía que llenar estos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito que ustedes ven ahí? ¿Cuál es el primer requisito, hermanos? A ver, está, miren. Miren, se lo voy a leer el versículo 21. Es necesario pues que de estos, ¿qué? Hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Miren, ahí está el primer requisito. ¿Cuál es? Bueno, sí, ese es uno, pero más bien ese es el segundo. Pero el primer requisito, hermanos, es que tenía que ser varón. ¿Verdad que sí? Aquí está, miren. Tenía que ser hombres o mujeres. Es necesario pues que de estos, ¿qué? Hombres. ¿Verdad? No dice mujeres. ¿Verdad? Entonces, para poder ser apóstol, pues tiene que ser varón. ¿Verdad? No podía ser mujer, y es que desde el comienzo de la iglesia se ha hecho énfasis en que el liderazgo debe ser masculino y no femenino, hermano. Y ahora sí, y el segundo requisito es lo que dijo el hermano Javier. ¿Verdad? Tenía que ser uno que hubiera andado extensivamente con el Señor Jesús y los apóstoles durante su ministerio terrenal. O sea que los que estaban ahí, cuando Pedro está predicando, y los que están ahí reunidos, uno de los que estuvieran ahí tendría que haber andado con el Señor Jesús. ¿Desde cuándo? Pues desde que comenzó su ministerio, ¿verdad? Durante su ministerio. Y que estuviera vivo y que estuviera ahí presente. ¿Sí, hermano? ¿Verdad? Y esto tenía un propósito, hermanos. Y era de dar credibilidad del testimonio de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿Verdad? Porque ellos fueron testigos de que el Señor resucitó, hermanos. Entonces, ese es el requisito número 2. Tenía que haber andado extensivamente con el Señor Jesús y los apóstoles durante el ministerio terrenal. Y el requisito número 3, hermanos, es que debería ser testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. Vea, por eso el apóstol Pablo alcanzó a tener este privilegio del apostolado, hermano. Vea, miren, ¿qué dice más? Dice, comenzando desde el bautismo de Juan, fíjense, desde allá, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba.
O sea, cuando resucitó, ¿y a dónde regresó? A los cielos, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren, ahí está. Entonces, hermanos, dice 1 Corintios 15:6, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro que dice que cuando el Señor resucitó se le apareció a muchos, ¿verdad? Y dice que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y lo dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, ¿a quién se le apareció? ¿Verdad? A Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sigue diciendo el 23, hermano? Miren. Dice, y señalaron a dos. ¿Sí, hermano? O sea, de todos los que estaban ahí, nada más, ¿cuántos llenaban los requisitos? Pues nada más dos. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces la escritura, hermanos, ya no nos dice más de estos dos discípulos, ¿verdad? Si le dice, continuamos leyendo en el libro de los Hechos, ya no se mencionan estos nombres. Pero sin dudas, hermanos, cuando habla de los apóstoles, porque sí habla de los apóstoles, ¿verdad? Cuando menciona la palabra apóstoles, allá en los siguientes capítulos, ¿quiénes estaban ahí? Pues uno de ellos, bueno, ahorita vamos a ver que estaba Matías, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 24 y 25, hermano? Miren, dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. O sea que, hermanos, la selección de uno de los dos, los apóstoles, la dejaron en las manos de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Qué hicieron? Echaron suertes, ¿verdad? Pero hermanos, cuando echaron esa suerte, hermanos, ellos, ¿qué hicieron? Oraron, ¿verdad? Oraron al Padre y le pidieron que escogiera a quien pues se iba a quedar como apóstol, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí encontramos una palabra, ¿verdad? Porque dice que el Señor conoce los que, vea, cuando dicen ahí, Señor, tú que conoces los corazones, vea, pues tú di quién es el que se va a quedar. Y esa palabra en griego, hermanos, se pronuncia cardiognosta. Vea, acuérdense que el Nuevo Testamento fue escribido ¿en qué? En idioma griego. Y la palabra, esa frase que dice, tú que conoces los corazones, en el griego se pronuncia cardionoxa. De ahí viene la palabra cardio de corazón. ¿Verdad? Te hacen una cardiografía, ¿verdad? Para ver cómo anda tu corazón. Bueno, cardio pues es corazón. Noxa, conocimiento. O sea, Dios conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces a Dios no lo podemos engañar, hermano. Entonces significa que Él es conocedor de lo profundo del corazón. Y cuando hablamos del corazón, hermanos, no estamos hablando de esta, es una bombita esta, hermanos. ¿Verdad que sí? Es una bombita de carne, ¿verdad? Nomás que ¿cómo está el corazón? ¿Verdad? Está bombeando la sangre, ¿verdad? Para que circule todo nuestro... Pero, hermanos, no está hablando la escritura de este corazón. Si cuando menciona la Biblia corazón, está hablando de nuestras emociones, nuestra actitud, nuestra mente, nuestra inteligencia. ¿Verdad? Está hablando de lo que tenemos aquí, hermanos, ¿verdad? Donde tenemos el entendimiento. Hermanos, y es que Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de ¿qué? De sus ojos. Pero Dios mira ¿qué? Lo profundo del corazón. Entonces,
Miren, hermanos, ahí en el versículo 25 dice que hay una frase que dice que ¿a dónde se fue Judas? Aquí miren, dice, ¿a dónde se fue Judas? A su propio lugar. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Pues que es algo que él mismo eligió. Vean, por eso estamos diciendo que aunque estaba profetizado, no quiere decir que él se fue porque nada más porque sí. O sea, él tomó la decisión, hermanos, de irse a su propio lugar. Vean, que merece como resultado de sus propias acciones. Entonces, hermanos, sabemos que al final de cuentas, después de esta vida, cuando sea el juicio final, ¿cuáles lugares hay? Nada más hay dos lugares, hermanos. El cielo y el ¿qué? El infierno. Y nosotros también vamos a decidir para dónde nos vamos. ¿Verdad que sí, hermano? De acuerdo a nuestras obras que hagamos, pues cada quien decide a dónde se va. Entonces, miren, pero hermanos, el final de Judas fue triste, ¿verdad? Porque era una vida que prometía mucho y él tenía capacidad, hermanos, para muchas cosas, porque de hecho era el tesorero, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermano Donación? Era el tesorero. Ahora pregunta, ¿el Señor Jesucristo sabía que, vea, porque dice que él sustraía de la bolsa, andaba, Judas era el tesorero y él traía aquí el morralito, vea, cuando les ayudaban la gente, él recibía el dinero, las monedas y las echaba ahí en el morralito, pero dice que él sustraía ¿de qué? Cuando dice que sustraía es que se lo robaba, ¿verdad que sí, hermano? Ahora, pregunta, hermano Javier, ¿el Señor Jesucristo sabía o no sabía que estaba haciendo eso? ¿Verdad que sí sabía, hermano? Hermano, el Señor, él es Dios, Él sabía, ¿verdad que él conoce lo profundo del corazón? Él sabía todas las cosas, hermano. Pero ¿por qué lo dejó? Hermano, porque el Señor le estaba dando estaba esperando que hubiera un cambio en su vida. El Señor estaba trabajando con él. Cuando le hablaba y predicaba, muchas pedradas eran para Judas. ¿Sí, hermanos? Pero Judas, hermanos, no quiso cambiar, ¿verdad? Hermano, por eso esta historia es triste, la historia de Judas. Pero, hermano, regresándolo al texto que estamos leyendo, pregunta, ¿cuál fue el método que usaron para para sustituir a Judas? Bueno, ya decíamos que echaron ¿qué? Echaron suertes, ¿verdad? Hay una versión en la Biblia que dice que echaron los dados, ¿verdad? Es como el equivalente a aventar una moneda, ¿verdad que sí? Es lo que usamos aquí en México. ¿Qué decimos? ¿Verdad? Águila o sol, ¿verdad? Entonces, bueno, era el equivalente en nuestros días. Sin embargo, hermano, eso no quiere decir que los apóstoles estaban dejando el asunto al destino al azar, ¿verdad? Porque ya dijimos que ellos ¿qué? Ellos oraron, ¿verdad? Y lo pusieron en las manos de Dios. Hermano, pero esto no era nuevo, era una costumbre del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso ellos lo hicieron. Hermano, pero puede que esto sea confuso y a lo mejor no entendamos muchas cosas de lo que dice que echaron suertes, ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros es de que cuando vino el Espíritu Santo, a partir de ahí, ellos ya no necesitaban de esto. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hacía? Los guiaba a toda verdad. ¿Sí, hermanos? Entonces, ellos ya no necesitaban buscar la voluntad de Dios. Ellos ya recibían la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, hoy para determinar la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos, hermanos? Miren, aquí está. ¿Ya? Hay que estudiar, aquí está la palabra inspirada, hermanos, aquí está la voluntad de Dios, ¿verdad? Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí nos las dejó, hermanos, para que nosotros la obedezcamos, ¿verdad? Entonces,
Hermano, pregunta, ¿a cuál de los dos discípulos escogió Dios? ¿A cuál de los dos? A Matías. Entonces, hermanos, Dios hizo su elección. Matías se convirtió en el apóstol número ¿qué? Número 12. ¿Ya? Su nombre no vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, pero cada vez que encontramos la frase apóstoles en el libro de los Hechos, él allí está presente. De acuerdo a la tradición, hermanos, Matías fue un misionero en Etiopía y un mártir de ese lugar. Sea cierto o no, hermanos, Matías fue un testigo del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra, hermanos. Entonces, ahora sí estaba el número completo, el número 12, hermanos, fue restaurado al apostolado. Entonces, la preparación ya había terminado y todo estaba listo para que viniera ¿quién? Ahora sí ya iba, hermanos, ya estaba todo listo para que viniera el Espíritu Santo. Hermano, pero lo que estamos diciendo, de lo que está mencionando aquí, es de que Matías, bueno, hermano, es de que debemos de estar organizados. En el Nuevo Testamento, hermanos, la organización se presenta de la siguiente manera, hermanos. Miren, está el Padre. ¿Quién está arriba? Está el Padre, y luego está Cristo, y luego está el Espíritu Santo, y luego están los apóstoles, y luego, hermanos, están los ancianos, o los obispos, o los pastores, y luego tenemos a los diáconos, y luego están los evangelistas, los maestros. Hermano, ahí lo menciona en la carta a los Efesios, que es hay una organización divina, hermanos. Entonces, en esta tarde, hermanos, vimos el tema, vimos el tema, una iglesia esperando. En el miércoles pasado, ¿qué dijimos? ¿Qué estaban haciendo cuando estaban esperando? Miren, se estaban congregando. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita nosotros? ¿Estaban qué? Estaban orando. Y estaban unidos. Pero ahora aquí vemos de que también se estaban organizando. ¿Sí, hermano? Para poder llevar a cabo la obra de Dios. Entonces, hermano, aprendimos que la preparación es importante y necesaria. Nosotros tenemos la necesidad de preparar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, para que Dios nos pueda utilizar como instrumentos para predicar el Evangelio. ¿Sí, hermano? Hermano, ¿a qué venimos ahorita a la reunión? Pues para prepararnos, ¿verdad? Para tener, si nos quedamos allá en la casa dormidos, ¿vamos a entender la Escritura? No, ¿verdad que no, hermano? Pero cuando la entendemos, pues vamos a tener el conocimiento y vamos a estar preparados para predicar el Evangelio. ¿Vean? Entonces, al mundo perdido en pecado. Y esto es algo que hermano, esto es algo que nos debe de preocupar. Dios nos quiere que estén las almas perdidas, sino que sean salvas. Vean, nuestra preparación debe comenzar hoy y no mañana. La preparación más importante, hermanos, que podemos hacer es asegurarnos que nuestras vidas están bien con Dios. ¿Sí, hermano? La pregunta es, ¿necesita usted obedecer al Evangelio de Cristo? Miren, ahí está. Para que esté bien con Dios, necesitamos como hijos de Dios porque a veces nos desviamos, hermanos, a veces andamos cerrados. Sí somos hijos de Dios, pero nos salimos del camino. Pero ¿qué necesitamos? Restaurarnos. Entonces, si es así, entonces, hermanos, no pospongamos lo que Dios nos ofrece hoy en esta tarde. Pero Dios nos hace una invitación para tener una vida nueva por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Dios me los bendiga.